Con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. La proclamación de la Epifanía anuncia el año que viene, las fiestas del año de la Pascua, de Pentecostés y Adviento, las fiestas que vienen. Asimismo, me gustaría anunciar a ustedes nuestros planes como una parroquia. El año que viene, ¿a dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué hacemos? Y en el año próximo y los 2 años. Este mes de enero es un tiempo de ver nuestros planes. Me gustaría empezar comienzo. Primero. Next. Recuerden nuestra historia. El Obispo Wenski estableció nuestra parroquia en el año 2005. Él estableció esta parroquia no porque el obispo dijo un día: me quiero hacer una parroquia. No, en Oviedo era un population explosion y miles y miles de personas se murieron aquí para vivir y necesitaban una parroquia. El obispo estableció esta parroquia, Santísima Sangre de Cristo, aquí en Oviedo. La primera misa era en la escuela, Oviedo High School, en 2005. Y unos meses más tarde, la parroquia celebraba sus misas
en Lawton Childs Middle School, en la Church of Tyria. Gracias al Padre Stephen Parks y muchos miembros de la parroquia, sus sacrificios. Ahora hay una parroquia aquí en Oviedo y todos aquí llevan sus angustias y esperanzas. Todos pueden encontrar aquí una casa espiritual. Todos pueden encontrar aquí el Señor. Próximo. So, no, go back. Okay. La misa en la escuela estaba buena, pero no estaba el término. Ellos tenían una visión, un sueño del futuro, una casa espiritual para la parroquia. So, después de muchos planificando, muchos discutiendo, conversando, muchos sueños, they say if you can see it, you can be it. They drew an idea of what they wanted to be. Ahora, próximo. Mira, la visión se hizo la realidad. Está bueno, ¿sí? Y estaba abierta en la Pascua de 2011, después de años de sacrificio y trabajo. Muchos me dicen, visitantes me dicen, Padre, tiene una buena y hermosa iglesia. Y me gustaría decir, es un hall, no es una iglesia. Pero sí, es muy linda y muy bonita y es una muy santa este lugar. So, próximo. Ahora tenemos un beautiful campus, pero hay muchos cambios también que no pueden ver. Por ejemplo, ahora tenemos una persona, miembro de nuestra oficina, parroquia, que es pastoral care position, para dar servicio a la comunidad, para cuidar de los pobres de nuestra parroquia, para cuidar de nuestros pobres, las personas en su necesidad. También hay miembros de la oficina que ahora hablan español. Muchos miembros de nuestra oficina en la parroquia hablan español. Yo no, pero ellos sí. También habían cambios en los programas. El programa Christ Renews His Parish, un retiro para los miembros de la parroquia, por los miembros de la parroquia, a través de sus esfuerzos. Y los miembros de este retiro, la mitad hablan español. Entonces, los juntos vienen juntos, las comunidades. Parish Missions, una presentación por un speaker, national speaker, muy importante para la inspiración, información de la parroquia. Ahora tenemos una Parish Mission en la Cuaresma, un Parish Mission en agosto, al comenzar del año de la escuela. Y ahora, en este año, empezamos un Parish Mission en español, todo en español, en abril, a fin de abril. So, save the date, okay? So, hay muchos cambios que no pueden ver, okay, pero muy importante para la parroquia. Porque el mundo está cambiando. Próximo. Y no está cambiando siempre para el bien. Muchos no asisten a la misa. Ustedes saben, conocen miembros de tu familia, amigos, católicos, que no asisten a la misa. Nosotros somos the minority que asisten a la misa. Yo
visité a un miembro de nuestra parroquia enfermo el mes pasado y para dar la comunión y dar el sacramento de unción y le dije, ¿qué pides al Señor? ¿Qué quieres rogar juntos al Señor? Y me dijo, para mis niños. Él estaba un veteran del military. Y me dijo, para mis niños, adultos, ¿okay? ¿Por qué? Porque ellos no practican la fe. Ellos no asisten a la misa. Los 6, nada. Nadie. Okay. Y sus niños, sus nietos de este hombre, ellos no son bautizados. Ellos no tienen la fe. Y le dije, ¿por qué tú asistes a la misa? ¿Por qué tú practicas la fe? Y me dijo inmediatamente, ¿por qué la necesito? ¿Por qué la necesito? Él no me dijo, ¿por qué mi abuela me dijo, tú necesitas asistir a la misa? ¿Por qué yo necesito la misa? Esta necesidad, todos necesitan el Señor, todos necesitan la misa, el sacrificio de la misa, pero la mayoría no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? Próximo. Bautismo. El bautismo es un sacramento favorito de mí. Me gustaría celebrar el día final de mi vida, la misa con bautismo. Es un sacramento muy, muy bonito y santo. Pero hay menos bautizos, menos bautizados ahora. Matrimonios católicas son la mitad. En los 30 años pasados, 55% menos, 55% menos en los 30 años pasados. 1 de 5 niños bautizados no reciben la primera comunión. 2 de los 5 niños bautizados, los 2 de los 5 bautizados no reciben el sacramento de confirmación. Y cuando ellos están adultos, 9 de 10 bautizados no practican la fe. 90%, más que 90%, no practican su fe, no asisten a la misa, Navidad tal vez. ¿Por qué? ¿Por qué dejan la iglesia? ¿Por qué abandonan la fe? En la diócesis, los 5 años pasados, la población de Central Florida mejoró 20%. Muchas más personas viven aquí en Central Florida. La población católica decreased 2%, menos católicos. Los bautismos en 5 años, los bautismos, 8% menos en 5 años. Matrimonios, 6% menos en los 5 años pasados. Muchos más no practican la fe. ¿Por qué? Hay muchos motivos: individualism, relativism, secularism, el abuso sexual por los clérigos. Es muy, muy mal. Sí. Próximo. La población de Oviedo se crece 10%. Al mismo tiempo, the attendance aquí en la misa es flat. Ahora hoy hay muchas personas aquí, gracias a los 3 reyes, los magos, with your candy. So you come every week, okay, guys? Buena noticia. Funerals.
muchos menos funerales aquí en la parroquia, de 67 en 2013 hasta 17 el año pasado. Son muchos menos personas son muriendo. Qué bueno. ¿Por qué se abandonan la fe? ¿Por qué dejan la iglesia? Había una survey en febrero del año pasado y 500 personas responden a ese survey y una de 3 personas dijeron que su relación con Jesús es la relación más importante en su vida. Una de 3 personas de ustedes aquí. Okay. Una de 3 personas. Y es la misma respuesta nacional por ese survey por los Estados Unidos. Una de 3 católicos en la iglesia, activos en la iglesia. Bueno, pero para las parroquias, lo mejor parroquias es 2 de 3 personas, no 1 de 3, pero 2 de 3 personas responden, sí, mi relación con el Señor es la relación más importante a mi vida. Por eso, ellos dejan la iglesia, porque ellos sí tienen una relación con la iglesia por los sacramentos, bautismo, comunión, confirmación, pero no es suficiente. Ellos no tienen una relación con el Señor. Ellos saben del Señor, pero no conocen al Señor. No tienen una conexión con el Señor. Por eso la misa es boring. Significa nada sin una relación con el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Ellos dejan la iglesia. Próximo. Pero hay mucha esperanza. Nuestro obispo nos ayuda y ayuda a otras parroquias también. Él eligió nuestra parroquia para participar en un proceso planificando, se llama Next Generation Parish. Next Generation Parish. Hay 90 parroquias en el diócesis y 12 parroquias, incluyendo esta parroquia, es parte de este proceso. Y lo mejor es que el obispo paga la cuenta en todo para este proceso. Gracias al obispo Noonan. En 2014 empezamos nuestra visión de fe y después de 5 años es un tiempo para discernir nuestro progreso y a dónde vamos ahora. Con la consultación y los líderes de Catholic Leadership Institute, había un equipo de 10 miembros de nuestra parroquia, yo y otros, con mucha información y conversaciones y estadísticas, y data, y consultants, mucha información. Habíamos diseñado un plan para nuestra parroquia. Ahora tenemos un plan para el futuro, a dónde vamos y cómo vamos. Próximo. Recuerden los magos. Los magos, ellos ofrecieron al Jesús regalos de oro, porque el rey recibe el oro y Jesús es un rey, el rey de los reyes. Él es el rey del reino del Señor y ellos le ofreció oro porque Él es el rey. También le ofrecieron incienso porque Él es Dios y Dios recibe el incienso. Y ellos
le ofrecieron mirra, porque Él es la palabra hizo carne, Él estaba en nacimiento para que nosotros tenemos un nacimiento nuevo a la vida eterna. Mirra es para los muertos, for embalming de los muertos. So, el rey, el Dios, estaba en nacimiento para morir y quitar los pecados del mundo. Y los magos, después de dar alabanza al Señor, ellos fueron a su casa. Lo que les ayudó a encontrar el Señor era la estrella. Ellos vieron la estrella y ellos siguieron la estrella hasta una nación, un país extranjero, por un rey Herod, muy mal, hasta una ciudad, Belén, muy pequeña, hasta un rincón de esta ciudad pequeña, hasta un bebé, gracias de la estrella. La estrella se llevó al Salvador del mundo. Sin la estrella, los magos no encontraban nada. Pero con la estrella y siguiendo la estrella, ellos encontraron el bebé. Nuestra parroquia tiene una estrella para guiarnos al Señor próximo. En nuestro plan de la parroquia, nuestra estrella es las palabras aquí, our sacred mission. Y dice, fortalecidos por la Eucaristía, nos comprometemos humildemente como comunidad acogedora a crecer en fe y compartir el amor de Cristo a través de nuestro testimonio gozoso y corresponsabilidad desinteresada. Esta es nuestra misión, nuestro motivo para ser una parroquia. Se dice que la iglesia no tiene una misión. La misión de la iglesia es anunciar el evangelio. La iglesia no tiene una misión. La misión tiene una iglesia. Y también nuestra parroquia no tiene una misión, un motivo. El motivo tiene una parroquia, Santísima Sangre de Cristo. Esta es nuestra estrella para el comienzo de esta parroquia en el año 2005. Esta es nuestra estrella al comenzar hasta hoy y al futuro. Esta estrella nos guía al Señor y nos guía al mundo próximo. El Papa dijo, la parroquia no es una estructura caduca precisamente porque tiene una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera, gracias al Espíritu Santo, del pastor y de la comunidad. No es solo el trabajo de ustedes, el trabajo del diácono, el trabajo de mí, es de todos, juntos, por el poder del Espíritu Santo próximo y al fin. Próximo 3 semanas, yo hablo a ustedes de este plan de la parroquia, a dónde vamos y cómo vamos. Pero al fin me gustaría decir, es una parte más de este plan. Aquí es nuestro logo, las palabras Most Precious Blood Catholic Church, y el símbolo de nuestra parroquia, el cáliz y el pan, la hostia, y las palabras.
fortalecidos por la Eucaristía. Estas son las palabras, el mensaje central. Este dice todo posible de nuestra parroquia. Fortalecidos por la Eucaristía, fortalecidos por el sacramento y la palabra, fortalecidos por el sacrificio de la misa. Es nuestra fuerza, nuestra fuente para conocer al Señor, dar alabanza al Señor y servir al mundo. Este es nuestro mensaje central. Ustedes necesitan memorize este mensaje, okay? Use it as your password, okay? Cambia el nombre de tu perro a este mensaje, okay? So, cuando dices, fortalecidos por la Eucaristía, venga aquí, okay? Esto es, eso es. Me gustaría decir, las próximas 3 semanas, yo hablo de este plan para nuestra parroquia. En el boletín, después de la misa, es este plan para ustedes leer y recordar. Okay? Me gustaría decir una historia al fin. Is Millie Diaz here? Millie, are you here? No? Okay. So Emilia es la hija de Ana Martínez y hace unas semanas ellos le visité en el hospital. Ana estaba muy enferma. And we talked to somebody and she just, tratamientos por los médicos, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. La semana pasada les visité en su casa con hospice. Ana me dijo que ella estaba lista para ir al cielo, para ir al Señor. En su cara estaba un paz y tranquilidad. Y apareció como brilla como el sol. Se dice que una radiance, los santos tienen un halo. Ella también, mucha tranquilidad, paz, y brilla esa tranquilidad de su cara. Y con Millie y los otros de su familia aquí con ella, ella estaba en paz. Y les visité el jueves, hace 3 días. Ella estaba en su cama, and she wasn't responding, and durmiendo. And con nosotros le di una bendición y preparación y va en la paz. Okay. Y ella se murió ayer por la mañana. En paz, en la paz del Señor. Esto es mi esperanza para ustedes, para sus niños, para sus nietos y amigos, y para ellos, sus niños, sus nietos, sus amigos, que todos están llenos de la paz del Señor. No solo la paz del Señor, pero están llenos del Señor, el Señor de la paz. Y viven en su paz, su gozo, todos los días. Sí hay sufrimiento, sí hay sacrificio, sí hay muchos malos en el mundo, pero en todo, por la cruz hay una resurrección que celebramos en la misa y vivamos ahora y afuera. Esta es mi esperanza para ustedes, para nuestra parroquia. Aquí tenemos un plan para llenar esta esperanza, esta visión por el Espíritu Santo. Ahora celebramos el sacrificio que nos fortalecido, la Eucaristía, palabra y sacramento. ¿Para qué? Como los magos.
podamos ir nuestra casa, a las naciones, con esta buena nueva, con el Evangelio. Jesucristo es el Señor.